Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber. Estamos en el programa número 10 de la temporada número 13. Es un programa que realizamos desde Madrid, distribuimos a todos los medios de comunicación desde las Islas Baleares hasta la isla de Pascua. Pues nada, es un programa que esperamos que os guste. Siempre hablamos de tecnología, de ciberseguridad, de inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver en general con las tecnologías de la información. Tenemos que dar las gracias a Alot, a Cybertix, a Stratec 360, a Ingecom, a Netaro y a Bitdefender por hacer posible cada semana este programa. Tenemos hoy un equipo al que vuelve doña Eva, que hacía tiempo que no venía. Ya tenía mono. Ya tenías mono. No me extraña, esto pega, ya lo sabes. Eso sí. Tenemos a don Carlos Valerdi, el cerebro. Bueno, muy buenas a todos. Ya con el frío tocando las puertas en Madrid, ¿eh? Uf, yo que he venido hoy en moto al estudio, te aseguro que hacía frío, ¿eh? Sí. Y nosotros que no tenemos cobertura. Bueno, pero ya el casco protege mucho, ¿eh? Y también aprovecho para dar la bienvenida al programa a Carlos... a Javier Tobar, que hacía tiempo que Carlos, por favor. venías, pero Carlos soy yo y Carlos es el, tres Carlos ya sería demasiado. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias. Hacía tiempo que estuviste, ya por aquí, en otra etapa tuya anterior, otra vida. Casi en 2019, ¿no? Prepandemia o así. Sí, eran los inicios del programa. Fíjate. Bueno, también damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, ir a caminar ya aprovechando el otoño, que está, la verdad que está muy bonito para caminar en otoño por Madrid. Durante toda la semana, además, nos pueden seguir a través de las redes sociales X, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email info@clickcyber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, como por ejemplo la revista que acaba de salir hace apenas 2 semanas, que está súper interesante, y algunas cosas más, fotos del equipo, vídeos, los demás podcasts y demás, donde en clickcyber.com, las dos con i latina. Además, tenemos una lista de distribución en la que se puede apuntar cualquier persona, solo necesitamos el correo, ningún dato personal, ni nombre, ni apellido, ni empresa, nada de nada, solamente el correo y os añadimos a nuestra lista de distribución. También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar el like para sentirnos queridos. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave ClickCyber. Efectivamente. Bueno, don Carlos, ¿qué contenido vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, el menú variado de todas las semanas, ¿no? Pero esta semana vamos a empezar por las noticias, como comenzamos siempre. Vamos a volver un poco a los orígenes de la ciberpíldora y vamos a hablar de protocolos de autenticación de usuario. Vamos a ir a algo bien técnico. Luego vamos a tener las tecnoefemérides, qué cosas han pasado una semana como esta. Un monográfico donde nos acompaña Javier Tobal, CISO de Astara, y la tecnología curiosa donde hablaremos del horno a microondas. Pues wow. Que tiene una tecnología muy interesante por detrás. Sí. Vayamos con el bloque de noticias. Estamos atentos a todas las noticias, a todo, porque habrá al final una pregunta que versará sobre algo de lo que hemos hablado en el programa. Vamos con ese bloque, el bloque de noticias. Pues gracias al patrocinio de Ingecom, distribuidor de valor añadido especializado en soluciones de ciberseguridad y ciberinteligencia, vamos a contar las noticias que nos han parecido más interesantes y, como siempre decimos, tenemos que escoger algunas porque es que hay muchas. Y la primera es que la Agencia Española de Meteorología no envía nunca SMS. Si recibes un mensaje de ellos, posiblemente sea una estafa. ¿Esto es así? Esto es así, Carlos. De hecho, hoy hemos visto cantidad de posts en las redes sociales sobre el tema. Mira, hay varios usuarios que están recibiendo SMS que supuestamente son de la EMET con un aviso falso de tormentas, hasta el punto que la propia EMET ha tenido que publicar un mensaje alertando de la situación. No es para menos. Por lo que nos alertan es porque estos avisos llegan con un enlace, fíjate, es lo mismo de siempre, indicándote que te bajes una app, por supuesto que es falsa, y que te van a comprometer el móvil cuando hagas esta descarga y te van a robar todos tus datos. Así que atención, hay otra forma de mirar el clima. ¿Y quién envía estos SMS que no son
tan benignos. Ujú. Bueno, gente buena no, y gente que quiere hacer las cosas bien tampoco. Es gente que se aprovecha de, en este caso, de la debilidad, por ejemplo, de lo que ha pasado en Valencia, entonces aprovechan esas situaciones, ¿no? Tenemos que comentar que la AEMET, como hemos dicho, nunca envía mensajes al ser un organismo que estudia las tormentas y el tiempo, pero no recae en ellos la responsabilidad de alertar a la población. Estas alertas se encarga la protección civil que existe en todas las comunidades y en España, ¿no? Usando los mecanismos que contamos en el programa anterior, el Exacto. S-Alert, ¿no? Este fraude por SMS, como hemos comentado muchas veces en este programa, es súper habitual, por lo que debemos de nuevo tener cuidado. Es decir, la EMET no envía SMS para alertar de ningún fenómeno meteorológico. Eva, tú eres un amante de las redes sociales y además eres, sabemos que lo haces, además bien porque alguna vez has hecho alguna de las, de los, ¿cómo se llaman? Los Reels. Los reels que nos haces para el programa, van muy bien. Pero TikTok tiene también una noticia esta semana que tiene que ver con Canadá, ya que Canadá ha ordenado el cierre del negocio del TikTok en ese país. ¿Pero esto qué ha ocurrido? Pues sí, Carlos. Canadá es uno de los países que se ha unido al veto de la aplicación china TikTok. El gobierno canadiense ha ordenado la clausura del negocio de la app de origen chino en el país, aunque no ha prohibido directamente su utilización. El motivo del veto es que, según el gobierno canadiense, la aplicación supone un peligro para la seguridad nacional como un potencial dispositivo de espionaje para el Partido Comunista Chino. ¿Pero esto afecta a trabajadores de TikTok en Canadá o también a los usuarios? Lo que han indicado las autoridades es que la empresa propietaria de la aplicación debe cerrar sus oficinas en Canadá. Los usuarios pueden seguir usando la aplicación bajo su cuenta y riesgo. Las autoridades canadienses, no obstante, piden a los usuarios de que mantengan los ojos bien abiertos ante la posibilidad de que sus datos se usen de una manera indebida. Por supuesto, TikTok niega esta versión y se lamenta de la pérdida de empleos en Canadá, además de indicar que irá a los tribunales. Bueno, yo creo que las noticias de las redes sociales, los fabricantes chinos, rusos, yo creo que están sobrevalorados. Ya lo hemos hablado alguna vez. ¿Quién prefieres que te espíe? ¿Los israelíes, los americanos, los chinos, los rusos? Yo prefiero que nadie. Yo prefiero que nadie. O sea que al final muchas veces son muy intencionadas todas estas decisiones empresariales o gubernamentales, mejor dicho. Carlos, vamos con una noticia de Apple, ya que el gigante norteamericano de California protege iPhone con un reinicio de inactividad que dificulta el hackeo. Me parece interesante. Es interesante. Mira, Apple ha incorporado una nueva protección de seguridad para que los iPhone con iOS 18.1 que reinicia el dispositivo y lo bloquea de manera automática cuando detecta un tiempo de inactividad. ¿Para qué? Pues para dificultar los intentos de hackeo que puedan haber sobre el mismo. Esta actualización del sistema operativo introduce lo que se ha llamado un reinicio de inactividad, que precisamente reinicia el iPhone cuando pasa cierto tiempo sin que el usuario lo use, es decir, cuando lleva un tiempo desconectado de la red móvil. Pero esto no es lo mismo que tienen todos los teléfonos móviles, de que se les quita la pantalla, se desactiva la pantalla cuando llevas un rato de inactividad. No, lo que hace el sistema es que cuando pasan 96 horas sin actividad, el sistema se reinicia a un estado en el que no hay ninguna aplicación abierta, lo que hace que sea mucho más difícil que terceras personas puedan acceder con herramientas de cracking o forenses. Pero vamos, con esta solución Apple se lo pone difícil tanto a los malhechores como a las fuerzas de seguridad también. De hecho, esto ha salido a la luz por una investigación que estaban realizando en la policía de Detroit. Javier, me estabas mirando como diciendo, esto sí que realmente es interesante, es una medida de protección. ¿Cómo lo ves tú personalmente? Es algo que deberían hacer todos los dispositivos personales desde hace años. Es decir, tener un dispositivo inactivo conectado a la red, desamparado durante días y días, no tiene ninguna utilidad para el usuario. Bueno, tiene sus cosas, ¿no? Porque supongamos una persona que, ojalá no pasara, pero supongamos una persona que cae internada en el hospital y está ahí con su dispositivo inactivo durante más de 96 horas. ¿Qué pasa? ¿Se le reinicia el dispositivo? Pero si se le reinicia, pues tendrá su PIN, su contraseña y volverá a arrancar. Lo que pasa es que ningún Apple aguanta 96 horas sin carga. O sea que... Bueno, quizás si no lo usas, sí. Si no lo tienes usando en ningún momento, pero bueno, siempre hay salvedades. Si me dejáis aportar ahí
forense, de mi pasado de forense informático, en los juzgados españoles no hay ningún dispositivo que se atienda en 4 días o en 40 días o en 4 meses. Entonces, muchas veces almacenan los discos duros allí durante años hasta que luego va el perito a ver lo que encuentra y muchas veces encuentra polvo y poco más. Y además deberían estar bajo una custodia y etcétera, etcétera, ¿no? O sea que sí que tienen que tener ese polvo. Hombre. Esa pátina, vamos a dejarlo. Bueno, vamos ya con la última noticia de la semana, que nos dice que la Unión Europea pone a prueba su respuesta ante ciberataques con un simulacro que realmente es a gran escala. Pues sí, los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea han realizado el viernes 8 de noviembre un simulacro de ciberataque a gran escala contra Europa, en el que se pone a prueba su cooperación tanto a nivel técnico como político. Con este ejercicio conocido como Blue Olex, lo que se pretende es ayudar a identificar áreas de mejora para responder a incidentes y crisis. ¿Y qué se persigue con este tipo de pruebas? Pues lo que se hace en este tipo de pruebas es a 2 niveles. Por un lado, a nivel técnico, como el equipo de respuesta a incidentes de seguridad informática, el llamado CSIRT, y por otro, a niveles políticos, como el dispositivo de respuesta política integrada a las crisis que se llama RPIC. Todas estas iniciativas ayudan a mejorar los niveles de ciberseguridad en la Unión Europea y coordinar estos 2 aspectos técnicos y políticos. Bueno, habría que aclarar que este tipo de ciberejercicios siempre ya se llevan realizando desde hace tiempo a nivel nacional o incluso a nivel autonómico. O sea que, bueno, es loable esta iniciativa de ámbito europeo. Gracias a empresas de alta tecnología como es Alot, cada semana en NewsClick Cyber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos además que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora, como nos anunciaba ya Carlos Valerdi al principio del programa, vamos a volver a las profundidades de la ciberseguridad que tanto te gusta. Y vamos a hablar de los protocolos de autenticación de usuarios. Vamos a desentrañar un poquito esto que es. Carlos, guíanos un poquito por este camino. Bueno, dime. Para empezar, podríamos empezar a describir qué es esto de un protocolo de autenticación, porque quizás no todo el mundo lo sepa. Exactamente, Carlos. Mira, en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Tú imagina que quieres entrar a tu casa, ¿no? Necesitas una llave. Cuando salga de aquí voy para allá. Exacto, necesitas una llave, ¿no? Bueno, pues en el mundo digital los protocolos de autenticación son como esas llaves que nos permiten acceder, por ejemplo, a tus cuentas de correo o a tu usuario de Windows o del sistema operativo que tengas, a distintas aplicaciones o también a distintos dispositivos, ¿sí? Son mecanismos que verifican la identidad para asegurarse que eres quien dices ser. O sea que estamos utilizando una llave digital en este caso. Claro, exactamente, eso es. Lo que pasa es que hay distintos tipos de estas llaves digitales y hay distintas formas de hacerlo. Entonces vamos a ir un poquito mencionando algunas. ¿La más conocida cuál sería? Las contraseñas, que hablamos en el programa anterior, que la gente sigue usando esas contraseñas complicadas, con letras mayúsculas. ¿Para qué? Usen 1, 2, 3, 4, 5, 6, es inhackeable. Fuera ironía, es fuera inhackeable. ironía. Bueno, las contraseñas, lo que decíamos que sabemos que son problemáticas, ¿no? Y que se han quedado un poco en el tiempo. Ya habría que buscar otro tipo de mecanismo. Sí, que alguna vez hemos hablado incluso de utilización de técnicas de blockchain. Que ahora lo vamos a usar. Sí. Luego tenemos la autenticación de 2 factores, que lo anterior era ironía, esto no lo es utilizan 2 factores siempre para la autenticación en lo que sean sus cuentas de correo electrónico, en el usuario que utilicen para su PC, etcétera, siempre utilicen un doble factor. O sea, por ejemplo, doble factor sería equivalente a tener la llave del portal y la llave de mi casa, 2 llaves diferentes. Por ejemplo, exactamente. Sí. O tener 2 llaves para la puerta o tener 2 mecanismos distintos para poder abrir la puerta de tu casa. Esto, como decimos, añade una capa extra de seguridad, como puede ser, por ejemplo, enviar un código al teléfono a estas aplicaciones de Authenticator que se llaman, donde hay un número aleatorio que tiene un tiempo y ese número lo insertamos cuando queremos entrar a nuestro correo electrónico o a nuestras redes sociales o a donde sea. Este código tiene, por ejemplo, 30 segundos, se vence y ya está, se genera un nuevo código. Esto nos da esa
doble verificación de seguridad. Bien, o sea que hemos hablado de doble factor de autenticación. Correcto. ¿Alguno más? Está la biometría, que la utilizamos sobre todo aquellos que somos usuarios de teléfonos Apple, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también los Samsung con la parte de huella digital y demás. Estas son características únicas. ¿Por qué? Porque se basan en la biología del ser humano, ¿no? Es si hacemos una foto y está detectando nuestra cara, pues detecta rasgos particulares que solo vamos a tener nosotros, lo mismo que la huella digital. La huella digital es única e irrepetible, no hay dos iguales. Con lo cual, estos mecanismos son aún más seguros que lo que hemos mencionado anteriormente. ¿Sí? Luego tenemos los tokens de seguridad, que sería como una llave, ¿sí?, pero electrónica, donde nosotros ahí tenemos, es un dispositivo físico, generalmente USB o por proximidad, que lo que nos permite es, además de la contraseña, además del doble factor, también poder tener esa triple validación, si se quiere, con este dispositivo físico para poder autenticar. Pues estamos sumando cada vez más capas de la cebolla. Sí, para ser más estamos segura. complejizándolo para que sea más difícil que nos puedan hackear, básicamente. Venga, ¿sí? sigamos. Luego tenemos lo que todos, yo creo que en España y en el mundo casi todos tenemos, que es en nuestro ordenador, que es un certificado digital, porque lo necesitamos a veces para autenticarnos y hacer ciertos trámites en las administraciones públicas. Bueno, estos certificados lo que hacen es verificar tu identidad. ¿Qué particularidad tiene el certificado? Que no lo emitimos nosotros, que no lo generamos nosotros, sino que nosotros damos nuestros datos a una entidad externa certificadora que está validada y que tiene la capacidad, tanto jurídica como demás, para generarnos ese certificado digital, y ellos hacen como una suerte de notario diciendo: Carlos Lillos es quien dice ser y yo lo valido con este certificado. ¿Sí? Y ya llegamos al final, que me había anticipado yo. Sí. Bueno, luego tenemos otro tipo de protocolos de autenticación que son, por ejemplo, los protocolos de autenticación de red. Aquí tenemos algunos como son el LDAP, que se usa para acceder a los recursos de la red, y lo que se llama SSIM o SCIM, que facilita la gestión de las identidades, sobre todo en aquellas aplicaciones que son de la nube. Y por último, lo que está muy en boga últimamente es la autenticación vía blockchain. ¿Cómo funciona esto? Esto es un método que utiliza la cadena de bloques, la tecnología de la blockchain, para verificar las identidades de forma segura y totalmente descentralizada. ¿Qué hace? Almacena las credenciales de los usuarios en una red distribuida, lo que dificulta tanto la falsificación como el robo. O sea, para poder hacernos de esas credenciales tendríamos que meternos en toda la cadena de bloques, hackear todos los nodos de la cadena de bloques, y así todo. Luego tendríamos que intentar descifrar esa contraseña, que a su vez va cifrada con protocolos o con hashes bastante altos. Y además las transacciones se firman con lo que se llama un smart contract en lugar de utilizar las credenciales, con lo cual cuando yo quiero acceder, por ejemplo, a mi red social vía esta tecnología, no pongo usuario y contraseña, sino que lo que hago es generar un contrato inteligente en la blockchain donde doy la autorización. Esa autorización tiene un tiempo y luego se revoca, y así me logueo en esa red social, sacando del medio el usuario y la contraseña tradicional. Solo por la complejidad de lo que has contado, parece ser como que es lo más parece bueno, difícil, ¿no? de hackear. Parece bueno. Bueno, sí, vayamos sí. un paso más atrás. Oye, ¿puedes explicarnos un poquito cómo va esto del LDAP y el SIM? Claro, mira, el protocolo LDAP, o lo que se llama protocolo ligero de acceso a directorios, es como una agenda telefónica digital, pero para una red, ¿sí? Almacena información de los usuarios y de los dispositivos y permite a los administradores controlar el acceso a los recursos. El SCIM, en cambio, o Sistema para la Gestión de Identidades Transversales, simplifica el intercambio de información de identidades entre diferentes sistemas, especialmente en entornos nubes. Se suele utilizar mucho para hacer integraciones de fabricantes o cosas dentro de un entorno cloud. Me has hablado de LDAP y SIM. ¿Cuál Sí. sería de los dos sistemas mejor, más robusto? A ver, no hay una respuesta única para esto, va a depender de lo que necesites. La seguridad, como siempre decimos, depende de varios factores, como la sensibilidad de la información que se protege y el nivel de riesgo. En general, la autenticación multifactor, como hemos hablado, el doble factor, el 2FA que se suele mencionar, es más segura que una simple contraseña, y los protocolos como LDAP o SCIM añaden capas adicionales de seguridad en los entornos empresariales. Esto no lo puedes usar en tu casa, es para entornos empresariales. Solo entorno empresarial.
empresarial. Sí. Vamos al entorno doméstico. Contraseñas. ¿Siguen siendo seguras? ¿Son inseguras? A ver, Carlos, como decimos en Argentina, a seguro se lo llevaron preso. Nada es 100% seguro. Lo que sí es que pueden ser mucho más seguras si se usan correctamente y, como hemos dicho, contraseñas que tengan complejidad, es decir, mayúsculas, minúsculas, letras, números, que tengan algún carácter especial, que no sean de pocos caracteres, sino que sean en lo posible de más de al menos 12 caracteres. Esto complejiza el hecho de que el atacante pueda hacer rápidamente un hackeo de esa contraseña. ¿Es invulnerable? No, no es invulnerable, no hay nada invulnerable, pero al menos le dificultamos un poco más la tarea, ¿sí? Y lo otro es no utilizar la misma contraseña en todas las cuentas de correo electrónico o de redes sociales o en la banca electrónica, ¿no? Porque esto es, si te hackean el atacante lo más seguro es que diga, con esta seguro que este usuario no solo entra en Instagram, sino que también entra en X, en Facebook, en LinkedIn, entonces voy a empezar a intentar hackear o entrar también a esas redes. ¿Alguna recomendación final? Sí, es importante estar atentos siempre a las últimas tecnologías de autenticación y elegir obviamente la que mejor se adapte a nuestras necesidades, y además debemos ser conscientes de dos cosas que son importantes. Una es el phishing, ¿sí? Es a la orden del día y es la forma en la que nos suelen robar nuestras contraseñas. Y la otra son las técnicas de ingeniería social de las que alguna vez hemos hablado, donde los atacantes empiezan a intentar sacarnos datos de cómo se llama tu perro, en qué año naciste, cuándo nació tu hija y demás, y de esa forma empiezan a probar, porque lo más común es que pongamos el nombre de nuestro perrito 1, 2, 3, 4. Entonces, evitemos estas cosas, estemos atentos y a estar en un mundo un poco más ciberseguro. Como en todos los ámbitos, en la tecnología siempre pasan cosas interesantes. De la mano de Netaro, líder en proyectos de IT, vamos a recordar algunas de estas efemérides ocurridas en una semana como esta, pero en el pasado. Este mes de noviembre es realmente prolífico en efemérides tecnológicas. Realmente nos ha costado elegir, así que vamos con nuestra selección. ¿Qué me cuentas, Eva, de este primer smartphone que ha habido en la faz de la Tierra? ¿Fue el iPhone? Pues no fue el iPhone, fue el Simon. Simon. El 23 de noviembre de 1992, IBM presenta en la feria Comdex en Las Vegas, Nevada, un dispositivo cuyo nombre código es Pescador. El prototipo combinaba un teléfono celular y una PDA en un solo dispositivo, lo que permitía al usuario hacer y recibir llamadas telefónicas, enviar y recibir faxes, correos electrónicos y consultar páginas de celulares, entre otras funciones. Bueno, ¿y cuánto gastaba este prodigio de la tecnología? Pues el Simon se vendía por $899 con un contrato de servicio por 2 años o $1.099 sin contrato. Bueno, ¿y cuántos se vendieron aproximadamente de este dispositivo? ¿Fue tan masivo? Pues se vendieron 50.000 unidades en 6 meses. No está mal, no está mal. Así que, aunque el término smartphone no fue acuñado hasta 5 años, hasta 1997, podemos decir por sus características y capacidades que Simon fue el primer teléfono inteligente. Te voy a contar una curiosidad. Para todos los que nos están escuchando, que vayan y busquen la foto del teléfono inteligente porque es súper curioso. Es el primer teléfono que tenía una pantalla táctil, pero no era una pantalla táctil como conocemos hoy, porque el Gorilla Glass, este tipo de cristal especial, apareció muchos años después gracias a Steve Jobs. Pero el Simon tenía una pantalla que se podía escribir con un lápiz. Claro, era toda una revolución. Era una PDA. Claro, PDAs, exactamente. Bueno, uno de los grandes ojos de Internet es la famosa NSA, que es la National Security Agency, o sea, es decir, la Agencia de Seguridad Nacional Americana, por supuesto. Estos no te espían como TikTok, ¿no? Sí, también. ¿Sí? ¿También? Sí, mucho. Bueno, mira, el 4 de noviembre de 1952 se crea esta agencia, la NSA, por orden del presidente Harry Truman. Esta decisión se produjo luego del trabajo que se hizo en el país en romper los códigos alemanes y japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, lo que contribuyó al éxito de los aliados contra la amenaza alemana. Recordemos que hemos hablado de esta rotura de códigos de la máquina Enigma. La decisión de Truman para establecer la NSA siguió varios estudios sobre la mejor manera de continuar con este trabajo de code breaking. Era en la era
posterior a la guerra, lo que se llamó la posguerra. ¿Y cuáles eran los cometidos de la NSA? Mira, la NSA tiene dos misiones interconectadas: señales de inteligencia, conocidas como SIGINT, y el aseguramiento de la información. A través de SIGINT lo que hacemos es recopilar información de los adversarios de Estados Unidos, 196 países, que desean mantener algún tipo de secreto. Eva, estamos en plena vorágine del Black Friday, que es lo previo a las Navidades y lo previo a las rebajas. Es decir, esto es un no parar. Es un no parar, pero hace unos cuantos años, concretamente el 28 de noviembre de 2005, se celebró el primer Cyber Monday. Oh. Entonces, este Cyber Monday apareció en un comunicado de prensa de una plataforma de comercio electrónico, shop.org, que rezaba así: Cyber Monday se convierte rápidamente en una de las mayores compras en línea del año. O sea, esto era una autopredicción, ¿no? Sí, totalmente. Una campaña de marketing que ha triunfado, hasta... En todas partes. En todas partes. Que nos queda el martes, el miércoles, jueves, sábado y domingo. Bueno, el domingo es el día de descanso. Pero, o sea, está el viernes ya cogido y el lunes también. Martes, no sé qué será. Y después está la Cyber Week, que es toda la semana. Hay que inventarse No nos algo. escapamos. No hay escapatoria. Bueno, ¿qué me cuentas de uno de los padres de la cibernética? ¿Qué me cuentas de Norbert Wiener? Esto es sorprendente porque estamos hablando de este hombre, Norbert Wiener, Paco para los conocidos, que nace el 26 de noviembre de 1894, padre de la cibernética. Y pasamos de lo que estábamos hablando recién, de las compras, a este nacimiento, recordando que en esta fecha nace este matemático y filósofo estadounidense. Fue profesor de matemáticas en el MIT, y digo fue porque evidentemente vivo no estará. Wiener es considerado el creador de la cibernética, y sus investigaciones contribuyeron en el campo de la ingeniería, el control de sistemas, las ciencias de la computación, la biología, la filosofía y la organización, casi un Da Vinci. Este Norbert Wiener fue un famoso niño prodigio y se convirtió en un investigador en procesos estocásticos y de ruido, contribuyendo a trabajos relacionados, por ejemplo, con la ingeniería electrónica, la comunicación electrónica y los sistemas de control, algo que nosotros usamos y que además hemos estudiado. Como detalle, participó de la Segunda Guerra Mundial en los trabajos de procesos automáticos de apuntar y disparar cañones antiaéreos. Como siempre, la humanidad siempre se mueve a través de las guerras, de los conflictos bélicos. Siempre hay una serie de novedades tecnológicas que vienen derivadas de un uso previo militar. Eva, ¿qué me cuentas de esto de cuando surgió Windows? Porque Windows, que sigue siendo el sistema operativo de uso mayoritario, de uso masivo, tuvo un inicio. Tuvo un inicio y sí, hace unos cuantos años, el 20 de noviembre de 1985, fue cuando Microsoft lanza su entorno operativo gráfico de 16 bits, Windows 1.0, el cual ofrecía multitarea limitada para los programas de MS2. Madre mía, MS2. Windows 1.0 es considerado un front-end para el sistema operativo MS2, una descripción que también se ha aplicado a las versiones posteriores de Windows. Fíjate, hace casi 40 años. ¿Tuvo un éxito tan rápido Windows 1.0? Pues se adoptó muy lentamente, en gran parte debido a que le faltó un app killer, una aplicación asesina que impulsaba a los usuarios a usarlo y a la vez alentar el uso de un ratón para la navegación, que era un concepto relativamente nuevo en ese momento. Este Windows 1.0 no permitía la superposición de ventanas. En vez, todas las ventanas eran baldosas, solo los cuadros de diálogo podían aparecer sobre otras ventanas, y esto se debía a que Apple Computer contaba con esta característica. ¿Tuvo evoluciones o se quedó ahí ese 1.0? Hubo 4 versiones posteriores y en 2 años fue sucedido por Windows 2.0. 40 años, un programa realmente exitoso que sigue utilizándose mucho. Ha hablado Eva de ratón. ¿Qué me cuentas de los ratones, Carlos? ¿Los ratones que comen queso? No, estos no. No. El 17 de noviembre de 1970 se patenta el indicador de posición XY para pantalla. ¿Y eso qué es? Un ratón, No. ¿sí? O mouse, como se denomina en inglés. Este artefacto
que hoy en día todos utilizamos, lo inventa Douglas Engelbart y recibe la patente de Estados Unidos para un indicador de posición X y para un sistema de visualización. Recordemos por qué XY, porque al final la pantalla tiene una coordenada en X, en el eje cartesiano y en la... Y la pregunta del millón, ¿por qué se llama ratón? Bueno, el nuevo dispositivo se bautizó con el nombre de ratón debido a que los primeros modelos tenían una cuerda atada a la parte trasera del dispositivo que se asemejaba a la cola del ratón. Hay que decir que lo siguen teniendo los que son con cable, ¿no? Claro, los inalámbricos ya no. Ya no, exacto. Esos son ratones un poco más inteligentes. Y Engelbart nunca recibió regalías por este invento, pobre hombre y sus herederos, debido a que su empleador, el SRI, patentó el invento como suyo, que acabó antes de que fuera ampliamente utilizado en los ordenadores personales. Bueno, pues interesante. Y ya para acabar vamos a dar una efeméride de una detención policial. Sí, esto se pone interesante, porque el 7 de noviembre de 2005 se encarceló a la primera persona que se descargó películas en Internet. Concretamente, un juez de Hong Kong condenó a un hombre desempleado de 38 años de edad, llamado Chan Naiming, a 3 meses de cárcel por el uso de un sistema de intercambio de archivos en Internet, el famoso BitTorrent, para descargar 3 películas de Hollywood. Chan fue acusado de infracción de derechos de autor tras compartir copias de películas de Hollywood en un sitio web, lo que infringía las leyes de propiedad intelectual en Hong Kong. ¿Y queréis saber qué película se descargó? Hombre, pues sí. Por favor. Pues Daredevil, Red Planet y Miss Congeniality. La verdad es que la sentencia podría ser también por su gusto cinematográfico. A lo mejor fue un agravante. Pues damos paso a nuestro monográfico semanal para contar de la mano de Strateq 360 un aspecto tecnológico de interés, y para ello no tenemos mejor forma de hacerlo que contar con un verdadero experto en ciberseguridad. Estamos hablando de Javier Tobal, que es el CISO de Astara. Javier, gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde otoñal. Y la primera pregunta que debíamos hacer, ya hemos dicho que estuviste antes en el programa, haznos un breve currículum vitae. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, como yo soy un poco de la época de estas efemérides, yo voy a resumir rápidamente. Yo soy informático de formación, experto en innovación tecnológica, y desde el año 2000 más o menos, aunque mi primer trabajo estuvo relacionado con la ciberseguridad, experto en arquitectura de seguridad y CISO en los últimos 7 años. Bien, eres CISO de Astara. Ahora soy ¿Qué CISO es de Astara? Buena pregunta. Astara es una empresa del sector del automóvil que se autodenomina una plataforma de movilidad abierta. Básicamente es una empresa que se encarga de proveer a los usuarios diferentes medios de acceso a vehículos personales, a coches. Tradicionalmente es un distribuidor de automóviles que está presente en 20 países, da servicio a 1.700 concesionarios y distribuye 200.000 vehículos al año a través de 70 acuerdos de distribución con 70 marcas diferentes. O sea, no es una única marca, sino que distribuís distintas marcas. Claro, en cada región, en cada país, normalmente se establece un contrato de distribución con una marca para ser el distribuidor en exclusiva de esa marca en ese país. Lo cual hace que tengas es un negocio puramente B2B en la parte de esta distribución, pero tienes como la exclusividad de distribución de esas marcas y representas a los fabricantes. ¿Puedes nombrar alguna de esas marcas? Sí, claro, casi todas. Subaru, Mitsubishi, Nissan, Mercedes-Benz, Maserati, depende del país. Maserati, ¿eso querías tú uno, Carlos? Tenía, aquí. Pero lo vendí por un Pagani. Vale. Bueno, entonces en cada una de estas regiones o países podéis llegar a ser el distribuidor en exclusividad de esas marcas. Exactamente. Luego tiene una derivada más de servicio, más evolución tecnológica de lo que es el servicio de distribución de automóviles, que es el acceso a servicios por suscripción, que es la contratación de un servicio de un coche por meses o por semanas, porque es más flexible y te da más facilidad de uso, o incluso el car sharing, que te permite tener un coche por horas o por minutos incluso. El car sharing, aquí al menos en Madrid yo he visto vehículos vuestros, pero utilizáis una marca, ¿no?
Bueno, en realidad lo que hicimos, Astara es una empresa que crece mucho inorgánicamente. Compramos una plataforma tecnológica de una startup llamada GoTo, y lo que hicimos es integrar esa tecnología y su flota que tenía entonces de vehículos en Astara, y ahora nutrimos la flota con vehículos propios. Uh-huh. Entiendo que además esa integración de distintas empresas tiene un reto para ti como CISO de Astara. Bueno, no sé si es el primer reto o el segundo. Igual. Uno de ellos. Es uno de ellos. Astara, claro, Astara nació formalmente en el año 2021, construyó una plataforma tecnológica muy avanzada, basada en estándares muy novedosos, toda arquitectura cloud, pero en el crecimiento inorgánico que vamos adquiriendo nuevas empresas, ocurre que los sistemas de estas empresas, que suelen ser más pequeñas que Astara, no cumplen con los requisitos de escalabilidad y estabilidad que nos da la plataforma de Astara. Entonces lo que hacemos es migrar esos entornos a nuestra plataforma. Uh-huh. No podemos hacer un puro lift and shift, sino que tenemos que hacer una adaptación de sus procesos a los procesos de la compañía. Uh-huh. Sois una empresa relativamente joven, con lo cual entiendo que habéis sido nativos cloud, no nativos cloud, estáis en... ¿Cómo está ese mundillo? Nosotros somos nativos cloud, es decir, 100% de nuestra arquitectura objetivo corporativa es cloud. Lo que pasa es que dentro de cloud tenemos muchos sabores. Tenemos un cloud puro infraestructura como servicio, para aquellos servicios que son más estáticos y las cargas de trabajo son más predecibles. Tenemos servicios de terceros que integramos en nuestra plataforma como software as a service, y luego en algunos casos en los cuales tenemos desarrollos propios muy dinámicos, aprovechamos de arquitectura serverless para descargar a los desarrolladores de preocuparse de la infraestructura. Entonces utilizan servicios, plataformas as a service, donde pueden desarrollar sus aplicaciones y desplegarlas sin preocuparse de la dimensión del sistema. Entonces el desarrollo es una de las actividades importantes dentro de Astara para el departamento de IT. Muy buena pregunta, ese es el segundo reto que tenemos. En términos de volumen, la actividad principal de Astara va sobre Astara Platform, que es una estructura muy sólida y predecible, pero sí que en las áreas de innovación, donde estamos investigando nuevos servicios, donde se investigan nuevas tecnologías, tenemos un equipo de innovación muy innovador y a su vez muy demandante de ciberseguridad, que hacen sus propios desarrollos y exploran nuevas tecnologías. Uh-huh. Estamos hablando de una organización que tenéis presencia en muchos países, has hablado de distintas marcas, un montón, entiendo, de URLs diferentes, entiendo que de procesos distintos. Aquí la monitorización deberá ser una de las claves para tener ese ojo de Sauron que vea todo. Bueno, no tenemos tiempo para hablar de nuestra problemática con las marcas. Nosotros en cada país en el que estamos representamos al fabricante, con lo cual somos propietarios y responsables de la web de ese fabricante en ese país. Ahora mismo yo tengo 210 páginas web, sites diferentes, con dominios diferentes desplegados. Pero aparte de las páginas web, toda nuestra infraestructura tiene que ser monitorizada. Yo creo que la monitorización, y creo que estamos todos de acuerdo, es la primera regla de hacer bien los deberes. Es decir, no puedes tener ningún sistema funcionando si no eres capaz de obtener información de lo que ocurre en ese sistema. Entonces, eso genera mucha información, un poco de avalancha de datos, pero es inevitable tener que monitorizar cualquier cosa que corra en tu sistema. Uh-huh. ¿Hablamos de inteligencia artificial? Hablamos. todo el mundo habla de inteligencia artificial. Desde el punto de vista empresarial, ¿cuál es tu visión de la realidad de la inteligencia artificial en una organización tan dispersa como es la vuestra? Bueno, yo diferencio varias inteligencias artificiales. Está la inteligencia artificial que contratas, ¿no?, que adquieres y que alguien ha desarrollado un modelo, que puede ser útil o no para ti, pero que, no te responsabilizas de su diseño. Luego tienes la inteligencia artificial propia, que con tus propios datos generas modelos y generas utilidad en esa inteligencia artificial, que ahí volvemos a entrar en el segundo reto que hablábamos antes, de los programadores, ingenieros de datos que tienen ideas muy novedosas, muy disruptivas, y que acaban impactando en la ciberseguridad. Y luego en la parte operativa de ciberseguridad yo veo un gran campo de acción para la inteligencia artificial. Si me dejas una explicación rápida, yo creo que en la parte de monitorización de seguridad hemos pasado de la avalancha de datos que nos daban los SIEM,
a la automatización de los SIEM mediante reglas más o menos estáticas, ya tenemos una avalancha de reglas, una avalancha de falsos positivos y una avalancha, digamos, una necesidad, una carencia de recursos para gestionar estos falsos positivos. Entonces yo creo que ahí la inteligencia artificial nos va a ayudar, nos debería ayudar a reducir esos falsos positivos y a dar ayuda, soporte a ese nivel 2 de analistas de seguridad que se están acabando de convertir en un nivel 1 especializado, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y ya para acabar, sí que me gustaría que nos dieras una visión tuya de la ciberseguridad como una facilitadora de negocio, porque en muchas ocasiones la ciberseguridad se ve como un stopper al negocio, pero la realidad yo creo que no es esa. Bueno, me voy a poner la gorra de CISO, ¿no? Yo cuando empecé a ser CISO, hace 7 años, 8 años, yo había sufrido en otras empresas algunos CISO y la idea del CISO era una persona que bloqueaba proyectos siempre por ciberseguridad. Llegaba a las reuniones y decía, no vamos a poner nombres, pero llegaba a las reuniones y decía, esto no se puede hacer porque no es seguro, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado en los últimos años y yo creo que los CISO somos más a favor de la corriente, estamos más a favor del negocio. Pero también es cierto que tenemos que demostrar al negocio el valor de tener un CISO, de sentar un CISO en sus reuniones. Tenemos que darles la garantía de que cuando van a tener a un CISO con ellos en las reuniones no les vamos a bloquear todos los proyectos. Van a tener a un CISO que les va a ayudar cuando tienen que ir al exterior a hablar con socios, con partners, con clientes, que les va a dar la garantía de que su negocio va a tener un control de riesgos que no va a hacer que el proyecto se vaya al traste porque no has tenido en cuenta esos riesgos al principio. Y luego también las organizaciones que intentan ser muy ágiles, que intentan explotar sus ventajas, sus oportunidades de negocio, el CISO siempre, si cuentas con él desde el principio de las ideas, desde el principio de los proyectos, te va a ayudar a que los riesgos estén controlados y los posibles problemas que den esos proyectos en el futuro sean previstos o sea entrenados para reaccionar a ellos. Esté acotado el problema, ¿no? De alguna manera. Claro, pero hay que invitar al CISO a tus reuniones. No... Bueno, pues esperemos, Javier, que te inviten a ti a esas reuniones en las que tienes sin duda mucho que decir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A mí me invitan siempre. Ya, bueno, a ver que te hagan caso. Llegamos a la sección que hemos titulado La tecnología curiosa, que viene de la mano de Cybertics, quien simplifica y automatiza la ciberseguridad para ayudar a las pymes. Y hoy vamos a hablar un poquito de una tecnología que nos rodea, que nos viene acompañando desde hace años. Vamos a hablar del horno microondas. Vamos a saber cómo funciona y a quitar algunos de los mitos. ¿Tú tienes horno, Eva? Sí, por supuesto. Y lo utilizo mucho, Este aparato que nos ahorra tiempo calentando la comida en segundos, pero también es el mismo que a muchos nos genera dudas y hasta un poco de miedo. ¿Estamos cocinando nuestra comida con rayos o qué? Bueno, exacto, Eva. Vamos a ver qué pasa realmente cuando presionamos ese botón de Start, le damos el tiempo y agárrense porque vamos a entrar en el misterioso mundo del horno a microondas. Vale, vamos a empezar por el principio. Eva, ¿qué es una microonda? Una microonda es básicamente una forma de radiación electromagnética. Suena complicado, pero en pocas palabras son ondas similares a las de una radio o los rayos de luz, solo que de una longitud de onda diferente. Exacto, la longitud de onda de un microondas es de aproximadamente unos 12 centímetros y esas ondas se usan para algo muy específico dentro del horno. Hacer vibrar, ¿qué cosa? Las moléculas de agua. Entonces, en resumen, el microondas emite una radiación con forma de ondas electromagnéticas que se dirigen a las moléculas del agua que están presentes en toda la comida. Correcto. Esas ondas hacen que las moléculas de agua se vibren rápidamente y esa vibración genera calor. Ni más ni menos que eso. Entonces, ¿cómo genera el microondas esas ondas? Pues hay algo en su interior que se llama magnetrón, que parece un protagonista de los Vengadores de Marvel, pero que es el responsable de producir estas microondas. Sí, además el magnetrón no solo es responsable de eso, sino también de a veces interferir la señal de wifi de casa, pero además es un tipo de tubo vacío que convierte la electricidad en estas ondas de alta frecuencia. Cuando encendemos el horno, el magnetrón empieza a emitir esas microondas que rebotan dentro de la cavidad del microondas y se dirige hacia la comida. Hay que imaginarse que estas ondas están bañando los alimentos desde todas las direcciones.
es. Y como mencionábamos antes, hacen vibrar esas moléculas de agua, de grasas y de azúcares. Ahora una de las preguntas más comunes es ¿por qué a veces la comida se calienta de forma desigual? Es decir, se calienta por un lado y no por otro. Esto ocurre porque las sondas pueden crear puntos calientes y puntos fríos. La comida no se calienta de manera uniforme en el microondas porque las microondas se reflejan y se concentran en ciertos puntos. Así es, por eso algunos microondas tienen un plato giratorio para que la comida se mueva y se caliente de forma más uniforme. Y si no tienes este plato giratorio, ya sabes por qué debes girar el plato a mano de vez en cuando. O sea, abrir el horno y cambiar el Correcto, plato. Ajá. exactamente. Y la otra gran pregunta que se hace mucha gente, que hay muchos bulos, muchas fakes, ¿es realmente seguro usar el microondas, Eva? Porque realmente algunas personas creen que tiene efectos perniciosos para la salud. La realidad es que mientras el microondas esté en buen estado y la puerta cierre bien, importante, no hay riesgo. Las ondas electromagnéticas no son ionizantes, así que no cambian la estructura de los alimentos ni los vuelven peligrosos. Claro, aunque debemos recordar que algunos materiales, por ejemplo el metal, no deben usarse dentro del microondas porque reflejan las ondas y podrían provocar chispas y luego terminar en un accidente. Uh-huh. Entonces, Eva, al final, ¿qué recomendaciones podríamos dar a los usuarios del uso de este horno microondas? Pues primero, cubrir los alimentos para evitar que se sequen. Esto también ayuda a que el calor se distribuya mejor. Otro buen consejo es cortar los alimentos en trozos más pequeños, especialmente si tienen diferentes densidades, para que se calienten más rápido y de manera más uniforme. Y hay que recordar siempre que hay que utilizar hornos apropiados para el microondas. Los plásticos normales pueden llegar incluso a derretirse y lo que es peligroso, liberar sustancias que aquí sí que son peligrosas, porque un plástico cuando se calienta sí que puede soltar sustancias que sí que son perjudiciales para la salud. Así que mucho cuidado. Así que, bueno, esperamos haber cubierto ciertas curiosidades sobre el horno microondas, quitar ciertos bulos y ciertos temores, que aquí no hay que tener miedo a esto para nada, en absoluto. Así es, Carlos. Y la próxima vez si calientan su taza de café en el microondas, sabrán que son las microondas y el magnetrón las que hacen el trabajo realmente duro. Siempre entra como un cañón la música del concurso. Como cada semana llegamos a esa sección en la que sorteamos 2 licencias de antivirus con calidad profesional de Bitdefender, válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es 50 euros, $50, y se puede instalar hasta en 5 dispositivos, como pueden ser PCs, Mac, tablets o móviles. El Simón creo que no lo admitía, yo creo que ya no. Carlos, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Claro que sí. Ana Isabel Ortiz de Pamplona, España, y Delfina Zapata de Puebla, en México. Así que, enhorabuena. ¿Alguna pregunta que queramos hacer para la próxima semana? Sí, ¿cómo se llama este personaje Marvel que está presente en los microondas? Que nos lo digan. Y para participar, ¿cómo tienen que hacer? Pues muy fácil, miren, nos envían un mail a info@clickciber.com, las dos con i latina, indicando el nombre y la localidad y, por supuesto, la respuesta a la pregunta. Ya sí que sí, estamos llegando al final del programa. Recomendamos una vez más a la audiencia que visite nuestra web para ver la revista. Totalmente, Carlos, pero antes de despedirnos les recordamos que a través de la web van a poder ver esta revista, clickciber.com. Se puede acceder además a las fotos, a ver los contenidos de interés, a algunas curiosidades, algunos papers interesantes de fabricantes, de tecnologías y demás. Y también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, como hemos mencionado, X, LinkedIn y Facebook. Finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en eBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave ClickCiber. Y por supuesto, no olvidéis de darle like a nuestro contenido. Sí, en cualquiera de las plataformas, incluso en TikTok, que aquí en España no está prohibida. No. De momento. De Ahora. momento. De momento todo llegará. Bueno, pues sí, muchas gracias a todos, Eva, Gracias. Carlos, Javier. Gracias. Nos Muchas vemos gracias. y nos escuchamos aquí en 7 luego. días. Hasta la semana que Adiós. viene. Adiós.